contenido ambiental y comprometido con la igualdad de género y la convivencia, hace una evocación muy profunda a la unidad nacional y en ese sentido rememora algunos de los discursos del expresidente Juan Manuel Santos en su momento de posesión y digamos es un discurso interesante, moderno, sintonizado con el mundo. Solamente diría yo, Elber, a manera de crítica, digamos, lo menos es que me parece muy ambicioso, digamos, ya no solamente se trata de hacer una apuesta por Colombia, sino del país, del continente y del mundo, lo que quiere hacer el presidente Gustavo Petro, pero pues es un discurso lleno de detalles que hay que explorar con más tiempo. Bueno, vamos a verlo más en detalles, como usted dice, a ver qué otras cosas hay que explorarle, pero antes escuchemos el concepto general también de León sobre el discurso. ¿Cómo lo vio? ¿Le gustó? Larisa, ese ha sido el éxito, la ambición ha sido el éxito de Gustavo Petro. En política descubrió que vender ilusiones es una cosa, digamos, muy virtuosa en la política y saberlas vender. Y eso es como lo que hace Petro, vendiendo ilusiones. Así fue en Bogotá. En Bogotá le critican mucho las realizaciones a Petro, pero fíjese que Petro vendió unas ilusiones que luego se las vendió a Colombia y lo tienen ahí. Esa es una cosa supremamente ambiciosa, es real lo que dice Larisa, porque dice salvar la Amazonía. Y entonces propone unas cosas para salvar la Amazonía. Que el mundo reconozca que la política de drogas fracasó y que hay que cambiarla. Llama a Estados Unidos a hacer eso. Imagínense, digamos, llamar al mundo a hacer eso, llamar al mundo a superar la época del petróleo, del carbón, llamar al mundo a eso, llamar al mundo a la igualdad. De Caballería del Ejército Nacional en uniforme número 2 representando a los lanceros de Rondón. Hagamos una descripción de quiénes son estas personas de la Guardia de Honor. Acá tenemos dos destacamentos de protocolo. Las gaitas van a representar esa tradición que ha tenido la Armada de la República de Colombia en torno a sus marchas protocolarias y que las llevan como instrumento principal esa gaita escocesa que las hace únicas dentro de las fuerzas militares de Colombia. Y lo segundo va a ser un destacamento de caballería montada que representa esos 14 lanceros de Juan José Rondón, esos custodios de la patria que vienen con los colores de la bandera del tricolor nacional, el amarillo, el azul y el rojo, que vienen custodiando pues ese ingreso del presidente hacia lo que va a ser la Casa de Nariño. Pero sin lugar a dudas un elemento que ha protagonizado esta posesión ha sido la espada de Bolívar. Hablemos de la importancia de que este elemento histórico para los colombianos haga presencia en una posesión presidencial. La espada es el principal que tiene todo oficial en su mando. Este sable pues representa que ha tenido a esta parte del norte de Sudamérica. Estefan ha estado presente precisamente en todo el discurso de Gustavo Petro, dándole fuerza y mucha valentía para gobernar durante estos 4 años. Precisamente vemos también icónicos de la historia colombiana, teniendo de quiénes son y por qué es importante su presentación en este momento. Nuevamente miramos que va a estar liderando es José María Córdoba, el que va con la casaca azul. Córdoba representa a los oficiales del Ejército Nacional. Este oficial, la Escuela Militar de Cadetes lleva su nombre. Menciona que sus dotes de liderazgo lo llevaron a acciones importantes para nuestro país desde muy temprana edad. Es característico por su acción en Ayacucho, donde la infantería colombiana dio la libertad al pueblo peruano. Al costado izquierdo vemos al Chincá. Esto hubiera cambiado, incluso citando al Papa,
hubiera dado un giro que hubiera impactado al mundo, a América Latina y al mundo. Son las mismas palabras, el mismo juego que tiene él, ambicioso, y es lo que uno le oye a la gente más cercana de él. Estaba yo escuchando a Oti Patiño diciendo, es que no lo entienden porque todo el mundo, todavía estamos en el siglo XX en Colombia, en cambio él está en el siglo XXI y está ya hablando como si para llevar al país y al mundo a los años 50, a los años 50 del siglo XXI. Sí. De manera que hay esta cosa, y yo creo que hay una afirmación que él insiste porque le dicen, bueno, esto es una utopía, y entonces insiste mucho en que pudimos, podremos, lo haremos. Sí, es un énfasis importante. Y ahora recuerda mucho a Juan Manuel Santos en muchas cosas de esa visión de liderazgo Dígame una. transnacional. Pues además del tema de paz, el tema de lucha, de cambio de paradigma en la lucha contra las drogas. Me parece que eso le arma una sintonía y comprueba realmente que esta democracia colombiana sí es pendular. O sea, pasamos realmente estamos teniendo un cambio de paradigma y un cambio absoluto y radical, que lo demuestra este discurso, en la visión de lo que debe ser la política y lo que debe ser el Estado Social de Derecho y, por supuesto, el rumbo del país. Ahí les cuento varias frases del discurso pronunciado por Gustavo Petro que no estaban en el discurso oficialmente preparado. Hay por ahí una que otra alusión, un sablazo, diríamos, al uribismo, y también hay un poquitico ahí como bueno, hay dos alusiones concretas. Este gobierno no perseguirá a la oposición, ¿no? Que también fue promesa de campaña, que lo insistió mucho en la campaña, no estaba en el discurso que tenía listo para pronunciar, pero incluyó esas líneas. El presidente quiso lanzar ese mensaje: no va a perseguir la oposición y se dedicará más bien a perseguir la corrupción. Sí, exactamente. Me parece muy interesante ese ejercicio que hizo Elber de seguir el discurso en papel y ver que improvisaba el presidente Petro, y realmente esas dos pullas fueron muy interesantes. Sin duda hizo referencia, sin nombrarlos, a los falsos positivos cuando dijo que la seguridad era para defender la vida y no se medían los indicadores de seguridad contando muertos, y por supuesto que hizo otras alusiones al presidente Duque, indirectas, sin mencionarlo y sin usar espejo retrovisor. Es decir, rescatando lo que plantea León, es un discurso de mirada hacia el futuro y no es un discurso que mira hacia atrás. Es muy interesante. La paz con las FARC, que era un tema central hace 4 años, ya se asume como un hecho dado, y lo que hace es avanzar en la propuesta de paz total. Ahora, pensamos que iba a dar un titular, no lo dio. dio. No lo dio, pero nos da la imagen. En este momento podemos entrar nuevamente con el sonido ambiente, porque la comitiva presidencial ya se desplazó por la carrera séptima en sentido norte-sur, desde la Plaza de Bolívar hacia la Casa de Nariño, y ya en contados instantes se encontrará el presidente de la República, Gustavo Petro, con su antecesor, con el expresidente Iván Duque. Por lo pronto recibe el saludo de los mandos militares. Y por supuesto, la espada de Bolívar. Es el saludo del presidente Gustavo Petro al mando militar. Hace su primera parada como acto protocolario a su ingreso al Palacio de Nariño. Destacamento de las Fuerzas Militares de Colombia y Policía Nacional. ¡Atención! ¡Firme! ¡Al hombro! ¡Firme! Honores al excelentísimo señor presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Francisco
Petro Urrego. Atención, presente. ¡Arre! Destacamento al hombro. ¡Arre! Descansen. ¡Arre! Homenaje a los héroes de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, caídos en el cumplimiento del deber. Invitamos a todos los asistentes a elevar plegarias al Todopoderoso para asegurarles a nuestros héroes su descanso eterno y la permanencia a la diestra del Señor, Dios de los ejércitos. Para todos nuestros héroes, caídos en cumplimiento del deber, paz en sus tumbas.
Destacamento a discreción. En estos momentos está saliendo del Palacio de Nariño el expresidente Iván Duque y hace su ingreso al Palacio de Nariño el nuevo presidente de los colombianos, Gustavo Petro Urrego, de la mano de su esposa Verónica Alcocer, primera dama de la nación. Así es, Stephanie, este definitivamente es un momento muy importante para los colombianos. Empieza un nuevo gobierno, 4 años que se ha propuesto, y lo ha dicho nuestro presidente Gustavo Petro, para proteger la vida, la diversidad, el medio ambiente, los derechos de las mujeres, los niños, los adultos mayores, todo un trabajo con las regiones, descentralizando precisamente todo lo que se viene realizando en favor de nuestras comunidades. Sale en estos momentos el expresidente Iván Duque, abandona en estos momentos el Palacio de Nariño de la mano de su esposa, la ex primera dama de la... Pues ya lo dice la transmisión oficial del entrante mandatario Gustavo Petro, culmina la era de Iván Duque como presidente de los colombianos. Ahí está saliendo el ahora expresidente de Colombia en compañía de su esposa, de su familia, de algunos de sus funcionarios más cercanos. Se retira de la Casa de Nariño. 4 años de mandato de Iván Duque, que dejan mucho para analizar en perspectiva. Le tocó difícil, no la tuvo fácil, como consecuencia de que tuvo que lidiar con una pandemia, y eso pues por supuesto que le mueve las cuentas a cualquier mandatario, máxime con todo lo que ya conocemos sobre la tragedia del coronavirus en Colombia y en el mundo. Sin embargo, también hubo otras ejecutorias que no tienen que ver con la pandemia, que estuvieron lideradas por Iván Duque, que también dejan temas para la reflexión y para la controversia, como ya nos contarán nuestros analistas en este momento. Larisa, mire, ¿qué le dice a usted la imagen? Pues muchas cosas muy impresionantes, digamos, ver a una persona que hizo parte de un movimiento armado que tuvo su origen de su actividad política en el M-19 recibiendo los honores militares, pues es un símbolo de la fuerza y de la fortaleza de la institucionalidad democrática colombiana, a pesar de las tragedias que hemos sufrido, a pesar de los dolores políticos, es un símbolo muy poderoso de evolución democrática. Independientemente de cómo vaya a ser la gestión de Gustavo Petro y Francia Márquez, es un símbolo de avance democrático. Colombia elige por primera vez un presidente de izquierda. Ahora, frente a la salida de Iván Duque, pues, digamos, sale un presidente que, como bien decía Elber, pues no tiene relato más allá de la pandemia. Yo no, periodísticamente no encuentro la respuesta a la pregunta de Duque fue el presidente de qué, cuál fue su bandera. Muy impresionante esa imagen con las fuerzas militares y de policía del presidente Gustavo Petro y pues es realmente un momento histórico muy importante este que estamos presenciando. León, por favor, exprésese con absoluta tranquilidad. ¿Qué es lo que está sintiendo usted en este momento? No, es que él cuenta, Petro cuenta
las torturas a manos de agentes de militares en el Cantón Norte, cuando después del robo de las armas, ustedes lo cogieron en Zipaquirá con una propaganda del M-19 y lo metieron a la cárcel y lo torturaron. Y mire hoy, esas mismas fuerzas militares le rinden honores, él lo saluda de mano, y eso pues es una reminiscencia muy fuerte, porque además es un momento de reconciliación verdadera, digamos, un momento de encuentro entre gente que fue enemigas con las armas y que ahora se abraza en la democracia. Eso para mí digamos, tiene una historia detrás muy, muy fuerte. Y nosotros pues estamos viendo esto y estamos pensando que el país cambió, que ese solo símbolo es un cambio enorme. Bueno, y sale el presidente Duque de Palacio. Yo creo que muchos de los columnistas hoy decían que, porque la prensa está, los columnistas del Tiempo, de Semana, hay un número de columnistas un poco muy condescendientes con Duque. Yo creo que en eso debemos poner cuidado, porque no se trata, digamos, ni con odios ni con sesgos, sino se trata de evaluar una gestión que tuvo unas circunstancias muy duras, pero que también se comportó frente a esas circunstancias muy mal. Es que frente al estallido social, eso fue una desgracia y eso todo es responsabilidad de él. Lo auparon con una reforma tributaria que lesionaba a la gente. Yo no sé cómo se les ocurre en medio de una pandemia meter este tipo de reforma tributaria, y entonces hubo un estallido popular que era de contagio también de lo que ocurría en otros países de América Latina, de Chile, que uno tendría como aprender de eso. Pues no, aprendieron más de Venezuela, porque militarizaron el país y confrontaron a los que estaban protestando de manera violenta. Entonces, uno, digamos, frente a esas cosas, pues debemos ponerlo en su sitio al presidente Duque, porque realmente hizo un muy mal gobierno, que tiene esta paradoja: le abrió el camino a la izquierda, contribuyó mucho a que ganara Petro, de manera que Petro, pues seguramente en su corazón también le está agradeciendo a Duque, porque realmente una de las cosas que llevó a Petro a la presidencia es el mal gobierno de Duque, y eso se lo cobran sus partidarios del Centro Democrático a él, pues hasta con insultos muy feos, como el que le dijo María Fernanda Cabal, que le dijo: este gordo marica nos jodió, porque en una cosa privada que salió a la luz pública, de manera que digamos, Duque es un gobernante que sale muy mal parado. Ahora bien, todas las cosas que él dijo en su balance y que está haciendo en su balance y en un libro que está en Planeta, pues parecen como que no hay autoconciencia de realmente los grandes errores del propio gobierno de Duque. Y eso es común en los políticos, pero es un estado mental extraño, ¿no? No ver siquiera cuánto falló en su ejercicio de gobierno. ¿No son conscientes, dice usted, o lo quieren esconder? Pues es una mezcla de las dos. En muchas cosas no son conscientes del daño que hicieron. Y para que las personas que hasta ahora se vinculan a la transmisión, que encuentran en las redes sociales estas imágenes, les recordamos: El Espectador está acá acompañado por Larisa Pisano, columnista del Espectador, y por don León Valencia, el director de la Fundación Paz y Reconciliación, analizando este hecho histórico que ustedes están viendo en pantalla. Gustavo Petro, sí, el mismo que fuera integrante de la guerrilla del M-19, el mismo que lleva 32 años en ejercicio de la política activa y que incursionó hace más de 2 décadas en la política electoral, que ha ganado y que ha perdido, que aspiró 2 veces siendo derrotado a la presidencia de la República y que en la tercera ganó, en este momento hace su ingreso a la presidencia de la República, a la Casa de Nariño. Ahí está con su familia,
haciendo el ingreso por primera vez en condición de presidente de los colombianos. Irá, por supuesto, a tomar sus primeras decisiones. Bueno, la primera la tomó y fue decir, apenas asumió, decir, por favor, tráiganme la espada de Bolívar, ¿no? Esa ya fue su primera decisión, no tuvo que emitir ningún decreto ni nada por el estilo. Pero aquí lo que hace es ingresar a la Casa de Nariño, por supuesto que saluda a todo el personal que trabaja en la sede de gobierno de los colombianos. Ven ustedes la imagen del libertador Simón Bolívar. Inspiración del M-19, la guerrilla a la que perteneció Petro, don León. Sí, yo creo que... Mire, ¿qué es eso? La espada ahí tiene, tanto nos contaba Larisa hace un instante, que no llegaba, finalmente llegó, y lo interrumpí don León para que nos hablara del libertador y de su espada. Sí, ellos realmente fueron muy eficaces en símbolos, los del M-19, le ganaron a todas las guerrillas en símbolo, y además tomaron las decisiones acertadas en momentos muy difíciles. Es que uno después de ese baño de sangre de finales de los 80, principios de los 90, ellos se fugaron hacia adelante. Hubo dos realidades muy duras. Se partieron las guerrillas y ellos se fugaron hacia la democracia y empezaron a competir en democracia, y el ELN y las FARC se metieron a las montañas a una guerra que es la que nos produjo la mayoría de los muertos. Fíjense que el 70% de las víctimas se dieron entre 1994 y 2005. Eso es el registro de la unidad de víctimas y el registro de la Comisión de la Verdad y de la Comisión de Memoria Histórica. De manera que ese partir aguas que hicieron ellos fue genial. Llegaron y tuvieron un primer éxito en la constituyente y hicieron una constitución. Después vinieron las derrotas, como en la política. Y las divisiones. Y las divisiones. Pero tomaron en ese momento también decisiones muy importantes. Fíjense, Navarro se fue a la alcaldía de Pasto y ganó. Allá mamaban gallo. Ya había sido 2 veces candidato presidencial Antonio Navarro. Esa era una plaza muy conservadora, porque otra cosa es ganar en Bogotá, pero ganar allá, y entonces los pastuzos mamaban, ¿cómo hace un pastuso de izquierdas para ganar la alcaldía de Pasto? Se lanza primero a la presidencia de la República. Y tomaron, y habían empujado la alcaldía de Mocus. Fíjense que a Petro se le ocurrió el cabezazo de postular a Mocus a la primera alcaldía y la ganó. Y ellos empezaron a acumular lo que hacía todo el mundo en América Latina, gobernabilidades locales. Eso hizo el Partido de los Trabajadores brasileño, eso hizo la izquierda peruana, eso hizo la izquierda uruguaya, eso hizo la izquierda ecuatoriana, y acumuló victorias locales y luego pues fue ganando hasta que se llegó a la presidencia. El mismo Petro fue alcalde. Entonces todas esas decisiones que fueron tomando en democracia los acercaron a la presidencia en un tramo muy largo, y los sobrevivientes de todos los errores del M-19 pues son pocos, porque ahí murió digamos la parte más, la mayoría de los comandantes generales murió Bateman, murió el papá de Jorge Iván Ospina, Iván Marino Ospina, pues murió Fayad. Y fue una cosa muy triste, y bueno, cantidad de la gente que murió en el Palacio de Justicia, pero supieron, digamos, superar eso y convertirse, digamos, en unos líderes del país, de la democracia, mientras que las otras guerrillas se fueron a las montañas, y cuando salieron ya no pudieron enganchar con la opinión popular, que es lo que le ha ocurrido, digamos, a las FARC en este momento, y lo que seguramente le ocurrirá al ELN en su momento de hacer la paz, porque ya pasó el tiempo, digamos. Pero claro, también desde su realidad le han contribuido al triunfo de Petro. Realmente fue el acuerdo de paz de las FARC lo que le abrió la posibilidad de que alguien llegara de la guerrilla a la presidencia de la República. La gente no le iba a votar
a la izquierda con una guerrilla activa que amenazaba al país. Y ellos hicieron ese sacrificio, se vinieron, están en La Paz, no han recibido grandes beneficios políticos de su acuerdo. Es una paradoja, lo recibieron los que habían hecho los acuerdos de paz antes, pero es la vida de Colombia, es la vida, es las oportunidades, son las cosas que uno a veces se equivoca y bueno, se equivoca fatalmente. Claro que sí, León. Y Larisa, mientras ingresa, mire todo el mundo mostrando su carnet, su acreditación. Yo soy Dilma. personal diplomático, Dilma yo soy Rousseff. personalidad. Miren ustedes, por favor. Todas las delegaciones internacionales están entrando. Ahí viene Carlos Ruiz, delegado del secretario general de Naciones Unidas en Colombia. Ni un tapabocas, se acabó la pandemia. No, no, ya no hay pandemia, dice usted. Ya se acabó. Ingresan los miembros de las delegaciones internacionales, de mandatarios en adelante, invitados especialmente a la posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia. Larisa, hemos destacado, por supuesto, es que el simbolismo ha estado presente ahí todo el tiempo. Decíamos por el caso de María José Pizarro, decíamos por la bandera, decíamos por la espada del Libertador, etcétera. Hemos destacado mucho el tema del M-19, pero el triunfo de Petro no es solo el triunfo del M-19, ni más faltaba. No, sin duda llega al poder pues en respuesta a una convergencia de fuerzas políticas, sobre todo de izquierda, y en consecuencia han sido algunos de sus nombramientos. Llega con el apoyo del Polo Democrático, con quien rompió en algún momento de su carrera, llega con el apoyo del Partido Comunista, llega con el apoyo, de un sector importante del Partido Liberal y un sector importantísimo del Partido Verde. Digamos que uno podría recoger todas esas fuerzas en fuerzas alternativas que le permitieron tener un triunfo, y en eso León lo dirá, que lo conoce mucho más a nivel personal, pero digamos, da la impresión de que Petro es un hombre pragmático también en términos políticos y tiene la capacidad de generar convergencias para cumplir con sus propuestas, con las propuestas políticas que se plantea. Fue particularmente pragmático en esta campaña en términos de apoyos políticos. Tener al lado una figura como Roy Barreras o como la de Armando Benedetti, pues evidenció este tipo de pragmatismo, pero que sin duda ayudó también para llevarlo, posicionarlo más hacia el centro del espectro político y captar más votos de personas que se ubican en ese lugar y que sienten que tienen un origen liberal en términos de sus preferencias políticas. Pues, Larissa, es que yo creo que el pragmatismo se aprende, es un aprendizaje cultural, y creo que lo ha aprendido la pasada elección. ¿Qué pasó en el 18? Que todas las fuerzas políticas en segunda vuelta se le fueron a favor de Duque por el miedo a Petro. Él no hizo tampoco mayor esfuerzo por conseguir una alianza con otros sectores políticos, pero esta vez empezó desde el principio a buscar esos acuerdos. Entonces yo tenía una conversación cuando él va a Italia y se contagia de COVID y estaba allí cuando hicimos una reunión, varios amigos con él, Ariel Ávila, ahí estaba Patricia Lara, estaba Daniel García, y nos reunimos con él y él dijo, su estrategia le resultó, en ese momento nosotros íbamos a insistirle a Petro que buscara a Fajardo, que tendiera puentes para primera o segunda vuelta, y él dijo, no, a mí no me interesa mucho Fajardo, les voy a decir la verdad, yo voy por las bases liberales y por el Partido Liberal, yo creo que ahí tengo mi triunfo. Y a nosotros nos sorprendió esa estrategia porque pensábamos que el primer escalón era la centroizquierda y esa coalición que lideraba Fajardo. Él dijo, a mí no me interesa, yo ahí tengo amigos, seguramente me apoyarán después, pero por ahora voy por el Partido Liberal. Y empezó a agrupar gente.
lo que está ocurriendo en este momento en la Casa de Nariño con la llegada de Gustavo Petro, presidente de la República. Este es el ambiente a las 5:57 de la tarde del domingo 7 de agosto de 2022 en Bogotá. Mientras el presidente Gustavo Petro hace su recorrido por la Casa de Nariño, escuchamos de fondo a los Niños Vallenatos, una agrupación fundada y dirigida por el maestro Entonces tuvo que jurar, al jurar automáticamente es el nuevo presidente y ya como nuevo presidente da la orden de que se la traigan, de que se la lleven hasta la Plaza de Bolívar, porque no habían logrado acuerdo con el saliente gobierno de Iván Duque para que llevase la tan mencionada espada del libertador Simón Bolívar. Luego, ante esa espada, ahí sí pronunció su discurso, se dirigió a los colombianos dejando varios mensajes. Algunos de los más generales los habíamos mencionado hace un instante en esta transmisión especial del Espectador, pero Larisa nos había dicho, hay otros detalles, hay otros temas que también merecen más allá del concepto general en torno al discurso, que entiendo le gustó a usted, Larisa, entiendo le gustó, con la salvedad de que por momentos parecía demasiado ambicioso, dijo usted, pero nos prometió, también dijo, bueno, hay otros detalles, ya miraremos los detalles. Le puedo preguntar a esta hora, siendo las 6 de la tarde, ¿cuáles son algunos de esos detalles del discurso específicos del pronunciamiento de Gustavo Petro en su primera alocución al país? Sí, yo creo que hay que profundizar en lo que planteaba León como el decálogo, que fue la etapa final del discurso en la que él planteó como sus 10 propuestas de gobierno y su mapa de ruta para trabajar por una sociedad que él llama más incluyente y equitativa. Bueno, frente al discurso yo tampoco descartaría que él esté buscando posicionarse como cabeza de un liderazgo especial en el continente latinoamericano y de tener un perfil convocante en un contexto en el cual el péndulo en el continente o en el subcontinente está girando hacia la centro izquierda. De nuevo creo que son para destacar tema de política social, tema de paz, tema de volver a lo básico del Estado social de derecho, el Estado como proveedor de servicios de seguridad para las personas y no para la propiedad, el Estado como facilitador de un proceso de unidad y construcción nacional, el Estado como garante de equidad en términos de representación regional, representación de las minorías, igualdad de género,
queda comprobadísimo, digamos, que Gustavo Petro desde la última campaña se comprometió más con causas que con políticas. Digamos, es un presidente que sintoniza con eso en lo global en la medida en que sus causas tiene más causas que grandes apuestas ligadas a ellas. Digamos, recibe el apoyo de los animalistas, de las minorías étnicas, de las minorías sexuales, de las mujeres, de la diversidad. Ahora, me sorprendió, estaba pensando ahora en que se nos escapó otro símbolo, y yo no sé si ustedes lo notaron, y es ¿Cuál? el contraste en términos de su percepción de la seguridad. Duque salió invadido de escoltas y Gustavo Petro y su familia entraron prácticamente solos. Digamos, creo que ese cambio en el paradigma de la seguridad es símbolo de una transformación que viene, en la cual esa concepción que señalaba León, que es un poco referente de Naciones Unidas, de la seguridad enfocada más en las personas que en la propiedad o en las cosas, va a ser una ruptura importante que implicará probablemente también un cambio de mentalidad difícil de lograr, pero pues es una apuesta compleja, pero una apuesta de las Fuerzas Armadas y militares en este país después de 60 años de conflicto armado. Tiene razón, usted no deja de ser bien llamativo ese elemento de diferenciación entre el presidente saliente y el entrante en lo que tiene que ver con el tema de la seguridad. Don León, detalles de este primer pronunciamiento del nuevo presidente. El argumento de Duque para no entregar la espada era el elemento de seguridad, que era el argumento, pues que era un argumento fuerte, decía él. Entonces, eso también dice mucho de lo que es el cambio de mando, de lo que es el esfuerzo que van a hacer Petro por escoger otro camino, por moverse en otra dirección en los temas de seguridad, en los temas de cómo salir, digamos, de las violencias en Colombia. Yo creo que ese apunte de Larisa es clave, es algo que los símbolos que hemos señalado acá son importantes. A veces es más importante leer esos símbolos que leer las palabras que dicen los líderes políticos. Y eso, digamos, de eso hemos ahondado mucho en esta conversación, y creo que es un análisis justo y un análisis acertado, ¿no? Muy rápidamente, los 10 puntos sobre los cuales centró Gustavo Petro su alocución, que son prácticamente su promesa al país y que, como decía León hace un instante, pues son ni más ni menos que el listado que tomarán los colombianos dentro de 4 años para medirlo y para decir hizo o no hizo, cumplió. Pero insistimos, la pregunta va en el cómo. ¿Qué tanto explicó de cómo la piensa lograr? ¿Qué tanto les convenció a ustedes sobre cómo la piensa lograr? No, yo creo que en el cómo se quedó corto, pero eso se debe más a la naturaleza de un discurso de posesión que debe ser, como lo planteábamos hace un momento, aspiracional, inspiracional, en vez de plantear temas concretos. O sea, no tendría sentido que en este discurso de posesión se pusiera a hablar de la necesidad de conseguir recursos, de la reforma tributaria, de los trámites legislativos. Es un discurso aspiracional que busca inspirar y trazar el rumbo, trazar como un mapa, una ruta de acción para que la gente pueda identificar cuál es su visión política. Y acaba de nombrar 3 ministros más, en este momento. ¿Mary Gutiérrez es una de ellas? Mary Gutiérrez llegará al MINTIC. Habíamos dicho que iba a ser María Camila Villamizar, de la mano derecha de Daniel Quintero, pero a último momento decide dárselo a una persona muy cercana al partido de la U. Germán Umaña Mendoza es otro de ellos. Es nuevo ministro de Transporte, lo acaba de anunciar en su Twitter el presidente. ¿Y el señor Guillermo Reyes es otro de los 3 ministros que usted decía? Es el tercer ministro que faltaba, que es el de Comercio Exterior. Es un profesional de la Universidad Nacional
y anuncia Gustavo Petro que el turismo debe ser uno de los focos esenciales de de esa nueva visión de la política exterior, del León, comercio exterior. y aquí empieza, de hecho, la imagen, mientras le pregunto a León si conoce a algunos de esos nuevos ministros, aquí está precisamente Gustavo Petro tomando posición a sus funcionarios más cercanos. Es muy sonriente el doctor Liscano. León, los nuevos ministros. Bueno, ahí es un amigo mío, se llama Germán Umaña. Ah, Germán Umaña, pues es hijo de Umaña Luna. ujú. Y es hermano Un fuerte aplauso, por De favor. Eduardo. de Eduardo Umaña, que era un abogado. A defensor de los continuación derechos damos humanos, paso a la lectura del impresionante. decreto para Germán posesionar estaba en la a los señores ministros. dirección de la Cámara de Comercio Lectura del colombo-venezolana. decreto. Artículo Él fue primero. él Nombrar sabe al doctor del tema, porque Hernando él Alfonso fue Prada mucho Gil tiempo un como ministro funcionario del en Interior. Bruselas, ahí, digamos, encargado de los Artículo temas de 2. comercio. Nombrar al De doctor manera que Álvaro Leiva Durán sigue como ministro de Muy Relaciones pronto lo van a llamar Exteriores. entonces a que pase a la fila aquí para que tome posesión el doctor Artículo Umaña. 3, León, nombrar vamos al con el sonido doctor ambiente, José con el Antonio sonido Ocampo original de la Gaviria como transmisión. ministro ¿Quién de está asumiendo en Hacienda este y momento? Crédito Público. Artículo 4. Nombrar al doctor Iván Velázquez Gómez como ministro de Defensa Nacional. Artículo 5. Nombrar a la doctora Cecilia Matilde López como ministra de Agricultura y Desarrollo Rural. Artículo 7. Nombrar a la doctora Diana Carolina Corcho Mejía como ministra de Salud y Protección Social. Artículo 11. Nombrar al doctor Alejandro Gaviria Uribe como ministro de Educación Nacional. Artículo 12. Nombrar a la doctora María Susana Mohamed González como ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Artículo 16. Nombrar a la doctora Patricia Elia Ariza Flores como ministra de Cultura. Artículo 19.
Aspectos muy importantes para destacar. La espada de Bolívar acompañó al presidente Gustavo Petro durante su discurso e hizo su recorrido por la Casa de Nariño y precisamente fue alojada en un recinto muy simbólico para Colombia, dentro de la historia de Colombia. Adicionalmente, en esta posesión presidencial, las mujeres fueron protagonistas, hay que decir sin lugar a dudas, una posesión que tuvo como invitadas especiales a la soprano Beatriz Garcés, considerada una de las cantantes líricas más importantes del mundo, entre otras. Pero también vimos lo que fueron los honores militares. Hablemos un poco de lo que fue todo este acto protocolario, Teniente Cisneros, que vimos hoy en este acto de posesión. En este acto de posesión vimos una muestra clara en todas nuestras fuerzas militares y de Policía Nacional que rindieron homenajes pues al presidente de la República entrante, el señor Gustavo Petro Urrego, ¿no? Como nuestro jefe supremo de nuestra fuerza pública. Stephanie, también podemos apreciar las imágenes del nuevo himno a la República de Colombia, imágenes que son una recopilación de país y dan una idea de la visión de país que quiere proyectar el nuevo presidente Gustavo Petro, de una Colombia unida. El no nos finjas locura. Le gusta la Sí. corbata ni demás, y mírelo. Y tiene ¿cómo una está? su Uy, postura. hizo dos cosas que casi nunca hace, ponerse vestido y leer un discurso, porque él siempre Sí, se los claro. echa improvisado. Y su posición, su comunicación no verbal generalmente es relajado, ¿no? Y ha estado muy, Muy formal. muy Acaba de formal. firmar Cecilia López, de quien nos enteramos es Cecilia Matilda López, Matilda. nueva ministra, ahí está Siempre también. los segundos ¿Y ella nombres. quién es? ¿Quién es Elber? No se identifica. Es que ¿Será la nueva Mintic? Pasan uno a uno los ministros. Gabinete paritario, prometió Petro, y gabinete paritario hasta el momento, ¿no? sí. Eso es muy Vamos a ver importante qué el tanto mensaje como. que envía. Alejandro Gaviria, Educación. ¿Quién viene? Sí, ustedes tienen razón, la imagen es Alejandro Gaviria, el nuevo ministro de Educación. Exministro de Salud, ahora asume el Y eso reto es de la una educación. una hojita de papel bondo. Ni siquiera es un pergamino como antes. Es ¿Cómo han como cambiado los tiempos? una hojita de impresora, una fotocopia.
Bueno, en política las cosas cambian. En política no hay muerto. Susana Muhammad. Mm, ¿Cuántos años tiene Petro, León? Tiene 62 años. Nació en 1960. Nació el 19 de abril. Dicen, todo es 19, ellos se adecuaron todo para que todo fuera 19. Sí, es increíble, ¿no? Sí, sí. El tema de los números y estas simbologías La sí que simbología, le casan. ellos se organizan todo para que les coincida. Ahí está firmando también. Patricia Ariza. Muy representado ahí en varios de los ministros. ¿Quién es ella? Son las 6 de la tarde, 18 minutos. Transmite El Espectador. Es el acto de posesión del gabinete del nuevo presidente de los colombianos, Gustavo Petro. Estamos analizando acá desde la sala de redacción del Espectador con Larisa Pisano, con León Valencia y en breve vendrá con nosotros Ramiro Bejarano. Ya me confirmará don Oscar Huesguán. Perfecto, está Ramiro Bejarano, columnista del Espectador. Vamos entonces a saludarlo de inmediato mientras continúa acá el desfile de funcionarios, de nuevos funcionarios en el gobierno central en Colombia, miembros del gabinete de Gustavo Petro. Sí, que llegue Ramiro, que me regañe públicamente porque confundí los nombres del ministro de Comercio Exterior y del Transporte, los dije al revés. Ahí está, exactamente. Entonces, yo creo que ya la alcanzó a escuchar, Larisa, alcanzó a escuchar. Claro, Ramiro, entonces él ya sabe. Corrige. Y vienen los funcionarios. Continúa acá el desfile de funcionarios firmando. Esto se le va a agotar acá la pluma al nuevo presidente de la República. Entonces, Ramiro Bejarano, doctor Ramiro, columnista del Espectador, ya está acá con nosotros. ¿Nos está escuchando? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Ramiro, primero con usted. Buenas tardes, ¿me están oyendo? Sí. Tiene un muy pequeño eco, pero ya lo escuchamos ahí. Y ahora permítame, columnista del Espectador, María Teresa, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Elber, Larisa, León y Ramiro. Buenas tardes. Muy bien, acá les presento, ustedes ya los vieron, Larisa y León, quienes los están escuchando, y vamos a tomar estos próximos minutos para escuchar el análisis que ustedes tienen de la jornada en términos generales y muy en particular del discurso del presidente Gustavo Petro, a ver qué les deja, qué lecciones nos deja esta jornada. María Teresa primero, por favor. Buenas noches. Bueno, aquí es que donde estoy es de noche ya. Realmente me pareció, por un lado, niños, mucho énfasis en los niños y en el futuro. Y una de las cosas que más me pareció interesante fue el énfasis en el diálogo.
Y me parece que si hace un ratico, Elber, usted preguntaba qué pistas dio sobre cómo va a ser esa paz completa, y yo creo que ahí está la pista central. El hecho de que dijo voy a gobernar y voy a gobernar por todo el país y vamos a escuchar mucho, va a ser un gobierno de mucha escucha, que yo creo que esa es podría potencialmente llegar a ser una gran diferencia. Es un gobierno que escucha y actúa, esperemos, sobre lo que oye y lo que la gente pide. Este es un país donde ha habido muy poca confianza en que las propias personas son las que pueden proteger sus territorios, y que una alianza entre Estado, gobierno y la gente que vive en los empezando por la presencia del pueblo tan numerosa que obviamente lo que plantea es que Gustavo Petro sigue pensando en que el pueblo reunido en las plazas públicas es su más grande sustento. Eso fue lo que le impidió que el procurador de entonces, Alejandro Ordóñez, lo pudiera destituir cuando Gustavo Petro hizo algo que no había hecho ni siquiera Gaitán en su momento, que fue llenar 3 días seguidos en una semana la Plaza de Bolívar. Y han dado eso, que es una especie como de democracia plebiscitaria. Va a gobernar sacando a las gentes permanentemente de las plazas, porque es allí donde él siente eso. Me parece que además Petro es un hombre de buenas. ¿En qué medida? En que el clima le colaboró, cosa que no le pasó a Duque hace 4 años, que eso fue un desastre, las ventiscas, el aguacero, como dicen en mi tierra, cuando llueve el día del matrimonio es que eso va a resultar mal, y esta vez se cumplió ese adagio. Estaban muy aquerenciados en la Casa de Nariño con unos periodistas que no tienen nada que ir a hacer a la Casa de Nariño, ni a tomar café, ni a recibir instrucciones del gobierno. Obviamente el episodio de la espada es histórico. Yo me imagino que habrán pensado todos los mandatarios que estaban allí, porque obviamente
no se había dado nunca en la historia de Colombia, yo creo que del mundo, que un presidente, el primer acto de mando que hiciese en el acto de posesión fuera darle una orden al jefe de la Casa Militar de la Casa de Nariño de que me traiga la espada, porque es que el anterior presidente se había negado a entregarla. Con eso, obviamente, Petro dio una señal de que tiene claridad cuáles son sus funciones, cuál es su perspectiva, y Duque lamentablemente mostró de qué está hecho, porque esa fue una cosa que hizo quedar mal al país entero. Y en el discurso, muy significativo lo que dijo acerca de que los inmuebles que ya están con sentencias de extinción de dominio en la SAE, los va a dedicar a la entrega de la distribución de la tierra. Eso es de una importancia mayúscula desde el punto de vista político y social, es una cosa importantísima. En el decálogo que soltó el presidente Petro, yo como abogado, como jurista, echo de menos que no hubiera dicho nada absolutamente sobre qué se propone el gobierno frente al tema de la justicia. Es una falencia que tiene desde la época de la campaña. En la época de la campaña tampoco yo le vi un programa definido frente a la justicia. Ha nombrado un magnífico ministro de justicia como es el doctor Néstor Osuna, sin duda un gran ministro de justicia. Va a tener que hacer muchos esfuerzos porque yo vi que en el decálogo, yo esperaba que hubiera dicho que va a hacer una reforma a la justicia para aproximar al ciudadano a los estrados judiciales. Eso hubiera sido muy... Terrible el contraste. Y además, yo no sé si advirtieron también, seguramente eso las revistas del corazón lo podrán haber detectado más fácilmente, pero fue evidente que la frialdad con la que la primera dama saliente saludó a la familia de Petro, no saludó a nadie de beso, y salieron pues como los inquilinos desahuciados, ¿no? Pero en fin, es un día muy histórico. El discurso de Petro lo vamos a tener que leer y releer muchas veces. El tema de las drogas me parece importantísimo. Ese es el gran mensaje internacional, es ese. Álvaro Leiva tiene allí una labor muy importante. Y claro, por supuesto, el tema de la paz. El tema de la paz, el compromiso con que vamos a cumplir los acuerdos de paz. Yo creo que eso hace que, como lo dije yo en un trino a las 2:30 o 3 de la tarde, esto no es un cambio de mando, sino un cambio de estilo y de destinos. Estamos en un mundo completamente diferente. Y yo creo que hay dos cosas que yo quería anotar. Entre los puntos centrales señaló la corrupción y está como con un eco. Y lo segundo, sí, pero escuchamos. Creo que tengo como un eco. Lo segundo que es interesante, o sea, lo primero es el tema anticorrupción y lo mencionó de una manera bastante fuerte. Dijo la plata, el presupuesto y la plata que le vamos a pedir de más a las familias más pudientes, a los más privilegiados, a los que ganan más plata, no va a ser para las mafias políticas, sino va a ser para la gente. Y eso me pareció que el mensaje era, y no importa si son parientes, amigos, colaboradores, no vamos a tolerar la justicia, la corrupción de nadie. Y eso me pareció un mensaje que no habíamos escuchado hace muchos años y que es bienvenido y viene muy, muy refrescante. Y el otro punto, que es más bien una ausencia, es que en todo el discurso no mencionó la palabra Venezuela. No nos dijo nada sobre Venezuela, a pesar de que el canciller ya hizo visita, etcétera, etcétera, aún antes de ser canciller, pero no mencionó ni el destino de los 2 millones de venezolanos en Colombia, ni tampoco cómo plantea o cómo está viendo o qué está diciendo de Venezuela. Habló en general de América Latina, de unirse, aunque haya diferencias ideológicas, etcétera, pero creo que ahí es interesante y también simbólico que ese no esté entre sus puntos centrales.
Yo les pido un permiso para retirarme porque tengo otro compromiso, excúsenme. El gabinete también, voy a preguntarle a María Teresa, pero Ramiro, muchas gracias y lo leemos en El Espectador. Bueno, muchísimas gracias, saludos a todos. Me da pena salir corriendo, pero tengo otro compromiso mediático y tengo que salir. De manera que los felicito, me parece muy sensato todo lo que he No, oído. gracias. Muchas gracias por acompañarnos y por ayudarnos. Muchas gracias, le mando un gran abrazo. Chao, Ramiro. Ahí estaba Ramiro Bejarano. Pero pues eso habrá que verlo ya en los hechos, ¿no? Por otro lado, son gente con hojas de vida intachables y una trayectoria muy interesante. Entonces yo no veo más reparos allí. La otra gran pregunta ha sido alrededor de la ministra Corcho, la ministra de Salud, por las políticas que han anunciado previamente, pero ya se ha visto un cambio a medida que ha ido ella dando entrevistas y todo, se ha visto un cambio de posición desde una posición que era más o menos cerrar el sistema de EPS a una posición un poco más moderada, porque creo que todos los expertos están diciendo que eso podría llevarnos a una especie de debacle en la salud y que el sistema de salud colombiano, con todos sus problemas, es bastante mejor que muchos otros sistemas de salud en el mundo y cubre, aunque sea cuantitativamente, a la gran mayoría de la población. Entonces hay que pensarlo dos veces de cómo se va a reestructurar ese sistema o hacerlo mejor, de mejor calidad. María Teresa, muchas gracias por las reflexiones, por los aportes y tiene usted toda la razón, por ejemplo, en el tema de Venezuela. Además que sabemos que le preocupa mucho, que está usted trabajando en los últimos años, especialmente con el tema de los migrantes, desde el periodismo, por supuesto, y detectó usted un punto clave, sí, faltó la alusión al tema de Venezuela. Ya veremos con qué sale el nuevo gobierno entonces, porque es un problema que no se puede pasar por alto. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por la reflexión, el análisis, y estaremos muy pendientes para leerla en El Espectador. Bueno, muchas gracias por la invitación, un saludo a León y a Larisa y a todas las personas que nos están siguiendo. Y muchas gracias por la transmisión, excelente. Era María Teresa Ronderos, columnista del Espectador, haciéndonos también su análisis, su aporte sobre esta
por supuesto estaba tomando posesión hace unos instantes. Esa es la síntesis de la jornada que podemos hacer. ¿Cuál es su reflexión final? Para que nos vayamos a descansar y mañana muy temprano revisemos los desarrollos de estas noticias de hoy. No, le fue muy bien a Petro y al gobierno en esta posesión. Hasta el clima le ayudó, un clima muy distinto al que vivimos en la anterior posesión. Y bueno, dio unas muestras de liderazgo Petro enormes, y eso es muy importante para un país que necesita liderazgos, que necesita conducción. Dio muestras también de estar completando todo su gabinete, porque en la propia tarde nombró varios ministros para darles posesión. Y bueno, esperemos, mañana arranca una nueva era en Colombia. Mañana arranca un nuevo ciclo de la sociedad colombiana. Esperemos que nos vaya bien, vamos a hacer todo para que eso ocurra. Como dicen popularmente, la posesión no me preocupaba mucho porque esa estaba prevista, ¿no? Esas se demoraron, se tomaron su tiempo para alistarla. Lo que me preocupaba era el día después, ¿no? Y el día después es ya. En 6 horas hay que empezar a gobernar, es ya. Hay que empezar a gobernar, poner en práctica lo que hay que poner en práctica, cumplir las promesas, en fin, es mucho el trabajo que se le viene al gobierno Petro, don León. Muchas gracias a usted por acompañarnos, una vez más por su generosidad en el análisis, y por supuesto que contamos con su participación para hacer el respectivo control desde el periodismo a las gestas, a las obras de los gobernantes en el país. A los 100 días tenemos que hacerle un control. Los 100 días de Petro, otra transmisión especial. Y como decían por ahí, esperamos que por el bien del país le vaya bien al presidente, ¿no? Que le vaya bien al presidente, pero que le vaya bien al país también. Gracias, León, un abrazo y esperamos contar con usted próximamente. Larisa, por favor, su conclusión de esta jornada. No, yo creo que fue una jornada muy importante. La posesión en términos de transmisión, de ceremonia protocolaria salió impecable. La luz bogotana espectacular, no hubo fallas en ningún momento, no hubo patinadas, no hubo grandes errores, no hubo banderas caídas, no hubo traspiés. Fue una posesión impecable, un discurso muy interesante, moderno, reformista, liberal, pero sin duda creo que nuestros dos comentaristas de la jornada de hoy, Ramiro Bejarano y María Teresa Ronderos, aciertan en que quedaron faltando esos dos elementos que no hemos identificado, que era la política exterior colombiana, hacia dónde la dirige, particularmente el tema de Venezuela, que era como un tema necesario, un tema imperdible, y el tema de reforma a la justicia, por supuesto que es fundamental y de mucha complejidad y mucha falta de estatura presidencial hasta el final. ¿Y lo interesante? Lo interesante, pues un cambio total de estilo
y que nos llena de expectativas también y incertidumbres un poco acerca de lo que viene en este gobierno. Con ese mensaje de Larisa Pisano, lo positivo, lo negativo y lo interesante de la jornada, despedimos a nuestros dos analistas invitados. Vamos a quedarnos acá por un instante con la transmisión. Regresamos a las imágenes oficiales de la Presidencia de la República, el balance de la jornada, para recordarles a ustedes, mostrarles lo que está ocurriendo en este momento en Palacio. Un abrazo a Larisa y a León y volveremos a tenerlos muy pronto con los análisis del Espectador. En Antioquia, elegido alcalde mayor de Bogotá de 2012 a 2015. En 2018, candidato presidencial por el movimiento significativo de ciudadanos Colombia Humana, con una votación histórica de más de 8 millones de votos y haciendo uso por primera vez del Estatuto de la Oposición, Ley 1909 de 2018, al ser la segunda votación en las presidenciales. Fue senador de la República para el periodo de 2018 a 2022. El 19 de junio de 2022 fue escogido como presidente de la República de Colombia, junto con su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez Mina. Mi nombre es Francia Elena Márquez Mina. Soy hija del pueblo negro, raizal y palenquero, madre de 2 hijos y cuidadora de la casa grande, el útero mayor, la madre tierra. Nací en Suárez, Cauca, entre una montaña surcada por 2 ríos, donde mis abuelos, mis abuelas, mis padres y yo tenemos el ombligo sembrado. Un territorio ancestral donde aprendí el valor de la tierra. Mis raíces son los pasos de cientos de miles de seres humanos esclavizados que entregaron su vida y trabajo por parir la libertad para esta nación. Desde muy joven hice viendo una historia de cambio para Colombia, hasta que la dignidad se haga costumbre. Y esa es la síntesis de la jornada, en la cual Gustavo Petro asumió como presidente de la República, y a partir de hoy las expectativas están cifradas en lo que pueda hacer, en lo que pueda cumplir su gobierno. Depende, como decíamos desde el comienzo de esta transmisión, en muy buena medida de su relación con el Congreso de la República, de la habilidad para sacar adelante las iniciativas bien importantes, bien variadas en temáticas y todas de urgencia para el país. Por eso le hemos preguntado a Humberto de la Calle, ex jefe negociador del equipo del gobierno de Juan Manuel Santos y ahora senador de la República, elegido por la coalición Alianza Verde,
que nos diga cuáles son esas expectativas y qué cree que se puede hacer desde el Congreso de la República para trabajar de la mano del gobierno Petro en lo que ellos crean que tienen que trabajar. Pues demostrar que lo que prometió lo puede cumplir, lograr financiar proyectos, que va a ser difícil. El tema tributario en medio de este déficit fiscal es enormemente importante, y lograr la paz total que él ha planteado en medio, claro está, de dificultades enormes, porque es una meta muy ambiciosa. Pues cumplir el acuerdo de paz, la reforma tributaria para financiar la política social, las distintas manifestaciones de política social, como ya lo dije, y transformaciones en torno al ejercicio de la política, institucionales, lo que en general llamamos reforma política. Pues me parece que la reforma tributaria, como se planteó inicialmente, es demasiado ambiciosa. 50 billones termina marchitando la economía privada. En segundo lugar, me parece que el tema de combustibles fósiles tiene que ser más progresivo de lo que inicialmente dijo Gustavo Petro. Y por último, sobre el perdón social, el llamado perdón social, no tengo posición, pero sí interrogantes. Me parece que hay ahí elementos que yo quisiera valorar con cuidado, porque algunos me generan preocupaciones. Esas eran las palabras entonces de Humberto de la Calle. Hay que tenerlas muy presentes ahora que apenas arranca el trabajo de este nuevo Congreso, el Congreso que estará justo en el mismo periodo de Gustavo Petro. Nos vamos, nos despedimos a partir de ese instante. Estamos muy felices de haberles llevado a ustedes hasta sus hogares, hasta sus dispositivos móviles, la información más completa y el análisis al momento sobre esta jornada histórica, reiteramos, en la cual Gustavo Petro asumió como presidente de la República. El análisis también en impreso, espérenlo mañana lunes en El Espectador, y muy temprano estaremos conectados desarrollando especialmente los temas que tienen que ver con el gabinete presidencial. El equipo de video de don Óscar Guzmán, David Carranza, de Andrés Agudelo, de Iván Muñoz, de Camila Granados, de Alejandra Ortiz, está muy complacido de haberles podido llevar a ustedes la información. Gracias en nombre de toda la redacción del Espectador, y volveremos en breve con nuevos temas de análisis en El Espectador.